Bien, cada uno de estos grupos requiere servicios diferenciados y el Estado debería estar en capacidad de poder brindarlos de manera eficiente. Siguiente. Necesitamos un ministerio que promueva un agroclimáticamente inteligente, o sea, un desarrollo productivo bajo en emisiones. Hoy día el tema de cambio climático es casi imperceptible dentro de lo que hacemos como ministerio y necesitamos responder a los nuevos retos que tenemos hoy día. Hay tecnologías que podemos usar pero que no aplicamos y eso implica también tener dentro del ministerio un área que esté trabajando articuladamente con el INIA, con el IAP, con las universidades y que convierta esto en una gestión del conocimiento. El tema de la gestión de conocimiento es un tema fundamental, es un tema clave, importantísimo. Siguiente. Tenemos que ser un ministerio que conoce a quienes sirve. Y hoy día, nosotros, como ministerio, no tenemos, por ejemplo, un padrón de productores agrarios, un padrón único. Eso existe en la Junta de Usuarios, existe en diferentes actores, pero el Estado no lo tiene organizado. Yo quiero agradecer la aprobación que hizo el Congreso de la República de una de las leyes durante el Pleno Agrario que va a permitirnos, al implementarla, contar con un productor o con un padrón de productores agrarios como un registro único, que creo que es un gran paso muy importante. Siguiente. Tenemos que ser un ministerio proactivo, que salga al campo a informar, que tenga contacto con los agricultores de forma articulada con la agencia agraria, con el INIA, con el SENASA, con cada uno de los actores que están en el campo. Hemos perdido, creo yo, la noción de cómo ser capaces de estar más presentes en el lugar donde más nos necesitan. Y esa es una cosa que tenemos que retomar. Siguiente. Tenemos que ser además un ministerio promotor, un ministerio que sea capaz de articular ruedas de negocios, por ejemplo. Y eso no implica solamente para exportar. El fin de semana, los fines de semana, estamos tratando de promover el tema de las ferias, de las agroferias campesinas, ¿no? En diferentes lugares de nuestro país existen oportunidades extraordinarias, se pueden contar con diferentes productos, pero los ciudadanos y ciudadanas no pueden acceder a ellos. También ahí quiero agradecerles la oportunidad de promover esto, porque hay una ley también que se aprobó en el Pleno Agrario que está mejorando la ley que existía sobre el tema de las ferias, ¿no? Y la idea es que cada distrito de nuestro país pueda tener una de estas ferias. Fíjense, yo voy a comprar a la agroferia campesina de Magdalena, ¿no? Y uno puede encontrar ahí desde huevos en un proyecto que se llama Ecocampo, de gallinas libres. Puede uno encontrar diferentes tipos de cafés, un producto tan importante en nuestro país, que viene desde los productores directamente, de Selva Central, de Pichanaque y de diferentes lugares. En la última feria, por ejemplo, encontré mermelada de rocoto, que normalmente la gente no puede acceder a ella porque no sabe dónde encontrarla. Y solamente se encuentra en lugares que son tiendas o gourmet, o tiendas de productos orgánicos en algunos casos. Bueno, la agroferia campesina puede permitir esa cercanía. Y hay otros productos que todavía no están llegando, pero que son muy importantes abrirles el espacio. Esto, por ejemplo, es cecina. Y esta cecina solamente en esta presentación se puede comprar en la región de San Martín. ¿Por qué no permitir que a través de las agroferias pueda llegar a diferentes lugares del país? Y eso es parte de lo que tenemos que lograr, como por ejemplo también el caso de la harina de plátano, que existe pero que la gente no la consume porque no sabe dónde encontrarla. Entonces hay una serie de elementos en las que el Estado, el Ministerio de Agricultura, tiene que convertirse en un ministerio promotor. Siguiente. Y por ejemplo, seguir y apoyar a los productores. Los productores de Huancavelica, hace unos años atrás, iniciaron un trabajo muy importante.
que es el tema de poner en valor sus papas nativas. Y hoy día, productores de Huancavelica están exportando directamente a Francia, a Europa, chips de papas nativas. Hoy día se está produciendo un vodka que inclusive ha ganado premios, se llama 14 Incas, de papas nativas. Eso implica tener innovación, implica tener esfuerzo, pero el Estado tiene que poder acompañar esos procesos. Y como Ministerio de Agricultura no lo estamos haciendo de manera suficiente. Y nuestra apuesta es reestructurarnos para servir mejor. Siguiente. En esa organización, la idea también es poder tener este acceso a información, a promoción, a incentivos, en cualquier espacio donde esté una agencia agraria, una oficina del SENASA, una oficina de un programa del Ministerio. Y esto es lo que estamos trabajando, la ventanilla única de servicios agrarios. Ayer estábamos haciendo el ejercicio, ayer o antes de ayer, estábamos haciendo el ejercicio con Cajamarca, ¿no? Cajamarca tiene más de 113 distritos, me parece, 124, ¿no? Y estábamos haciendo el análisis de dónde existe una agencia agraria. Existen 13, una en cada provincia. Pero también existen 4 tambos. Infraestructura del Estado que tiene internet, que tiene un tambero, que tiene la capacidad de brindar servicios y que no brinda ningún tipo de servicio vinculado a la agricultura. ¿Por qué no usar eso? Tenemos además presencia de Agrorural, del ALA, del SENASA, del INIA, Agroideas, y sin embargo, un productor que quiere un servicio tiene que ir a cada una de esas entidades por el servicio, cuando deberíamos todos ser capaces de servirlo mejor. Esa es la esencia de lo que estamos proponiendo como cambio. Siguiente. Hay algunas metas que nos hemos propuesto para el 2021. La primera es tener un sector agrario reorganizado, reestructurado, con un enfoque prioritario en el tema de agricultura familiar. Lo segundo es tener una hoja de ruta sobre el tema de la reconversión productiva, que creo que es algo muy importante para el país. Lo tercero es un acceso descentralizado a los servicios agrarios, fortaleciendo capacidades públicas y privadas. Lo cuarto es formalización del sector. Quizás uno de los elementos más importantes en la discusión de las mesas de diálogo que hemos tenido ha sido el reconocimiento de todos los actores, los productores, especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros, de que la informalidad al que más daña es al pequeño productor. La informalidad no le permite a ese pequeño productor acceder a un mercado. Tiene una competencia desleal, le quita capacidad de negociación. Y por eso es que el tema de la formalización del sector es uno de los elementos claves en los que esperaremos también su apoyo como Congreso, señor presidente y congresistas. Queremos tener este año aprobado el Plan Nacional de Agricultura Familiar. Quiero reconocer aquí el esfuerzo que han hecho 13 sectores del Estado, muchos productores, muchas organizaciones, gremios, y quizás también poder clarificar una información acerca del retraso en la aprobación del plan. Hace unos meses atrás, nosotros habíamos ofrecido que para el mes de agosto el plan debería estar aprobado, ¿no? Sin embargo, cuando tuvimos la discusión en las mesas de diálogo, recibimos muchos aportes muy buenos y tenemos que reconocer que la participación de los gremios ha sido muy importante. Nos dieron aportes importantes para el plan y por esa razón, para poderlos considerar, incluimos esos aportes y volvimos a reabrir la discusión con el resto de colegas de la mesa de trabajo de la Comisión del Estado. Esto lo que ha hecho ha sido que tengamos que volver a discutir algunos puntos en función de los aportes recibidos y eso ha dilatado un poco el tiempo. Pero estoy segura que entre este mes ya deberíamos presentarlo al Consejo de Viceministros y esperamos, ojalá, antes de que acabe el mes, poder tenerlo aprobado y tener el Plan Nacional de Agricultura Familiar
y lanzarlo juntos. Finalmente, al 2021 esperamos tener culminadas todas las obras de reconstrucción a cargo del sector. Parte de ellas estamos considerando también el tema de usar mecanismos como los que se ha usado para los panamericanos en el tema de construcción de forma más transparente, oportuna, adecuada. Tenemos retos como sector, por ejemplo, unos de los instrumentos que tendríamos que implementar es el padrón de productores agrarios, y este instrumento es algo que estamos diseñando y lo tenemos que implementar. Tenemos el tema de la ventanilla única de servicios, que ya les hemos mencionado, la descentralización de las obras de reconstrucción. Los retos del sector, la siguiente por favor, es tener un desarrollo productivo, competitivo y sostenible bajo en emisiones. Es simplificar y modernizar los servicios agrarios, mejorando el acceso de forma descentralizada, facilitar la articulación multiactor, multinivel entre lo público y lo privado, y también promover un uso más eficiente de los recursos. Siguiente. Uno de los principales retos es la atomización del sector. Como lo mencioné, ayer tuvimos una extraordinaria reunión con la Junta de Usuarios de Piura y de Tumbes, y ahí conversábamos acerca de la importancia de llegar a ese pequeño productor de mango, de banano, a ese pequeño productor que está abriendo nuevas oportunidades, como por ejemplo producir de forma carbono neutral. Siguiente. En la agenda prioritaria que tenemos, un tema por supuesto importantísimo, es el tema de la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, que es uno de los temas esenciales también para seguir abriendo las oportunidades de los pequeños productores, de los medianos y de los grandes. La aprobación de la Ley de Reestructuración del Ministerio, el tema de consolidar los comités de gestión regional agraria, la implementación de la ventanilla única de servicios, con por lo menos 6 servicios básicos, debe estar implementada en la primera región, que es Cajamarca, antes de fin de año. Tener además el funcionamiento del padrón de productores agrarios también hacia fines de año, fortalecimiento del SENASA, del INIE y de la ANA, y dejar de tener esta duplicidad en algunos de los casos. Estamos trabajando para el destrabe de los principales proyectos de irrigación, y uno de los ejes centrales es el tema de la promoción del sector forestal. No quiero dejar de mencionar, siguiente, el tema de la ejecución presupuestal, ¿no? El año pasado, el Ministerio de Agricultura tuvo una ejecución presupuestal que ha sido muy preocupante para los productores, nos lo mencionan siempre, y este año hemos puesto un énfasis especial para tratar de revertir esa tendencia de una baja ejecución. Tenemos al 9 de septiembre una ejecución de 44.6%. El 31 de agosto, o sea, una semana antes, teníamos 42.8%. Quiero hacer esta mención para que vean que estamos ejecutando más o menos 50 millones, 58 millones por semana, ¿no? En 10 días. Y esto nos está permitiendo tener una variación porcentual importante. Esperamos, hemos hecho el cálculo, de tener una ejecución que supere el 96% a fin de año. Esto sería un reto histórico, porque el Ministerio de Agricultura nunca ha llegado a superar más de los 80 y tantos %, ¿no? Pero nos hemos puesto esa meta, y no solamente como ministerio, como unidad ejecutora del ministerio, sino todo el sector. Y eso es muy importante, porque estamos acompañando el proceso de ejecución, no solamente preocupándonos de la ejecución del ministerio, también estamos acompañando y haciendo seguimiento al SENASA, al INIA, a los programas, etcétera. Siguiente. Uno de los temas centrales que mencioné al principio es la conexión entre el tema de agricultura familiar y el rol con la agroexportación. Hay algunos datos que acaba de presentar el Ministro de Comercio Exterior y Turismo hace unas semanas, cuando presentó la estrategia de MIPYME exportadora, ¿no? Una cosa interesante es que el 71% del total de las empresas exportadoras son MIPYMES. Y
estas empresas son pequeñas, son realmente muy pequeñas. Si miramos los datos del sector agricultura, siguiente, fíjense, nosotros tenemos 1.684 empresas MIPYMES que son exportadoras. Y esas empresas MIPYMES son responsables de más del 40% de lo que se exporta. O sea, los pequeños productores de la agricultura familiar, que son estas empresas, en muchos casos MIPYMES como los de café, de cacao, son más del 40%. Si miramos, siguiente, si miramos el tema del mapa del Perú, vamos a encontrar que en casi todas las regiones del país tenemos realmente una participación de pequeños productores y de pequeñas empresas agroexportadoras. Siguiente. Y si usamos las cifras de los productos tradicionales y no tradicionales, tenemos, por ejemplo, que la mayoría de productores que están en el café son productores pequeños, que se asocian para poder comercializar sus productos. Pero la gran mayoría de los 223.000 productores de café son pequeños. Si miramos los cultivos no tradicionales, espárrago, uva, cacao, palta, plátano, mandarina, alcachofa y mango, especialmente, por ejemplo, en el mango tenemos una enorme cantidad de productores pequeños. Y esos productores son los que están logrando que sus productos, a través de diferentes formas asociativas, puedan también llegar a mercados externos. Siguiente, si miramos las cifras del sector privado, ¿no? 2.279 empresas, 94% MIPYMES, pero son más o menos 453.000 los productores que están asociados a estos productos, directa o indirectamente. Siguiente. Si miramos el tema de las exportaciones, casi el 25% de las agroexportaciones pertenece a pequeños productores. Siguiente. Y si miramos el tema de cómo se ha incrementado la cantidad entre pequeños y grandes, en el año 2000 habían 9 grandes agroexportadoras, en el 2010 53, en el 2018 132. Pero de las pequeñas tenemos, en el 2000 existían 171, en el 2010 541 y en el 2018 2147. La gran mayoría de empresas que exportan hoy día son pequeñas y aglutinan además a pequeños productores detrás de ellas. Siguiente, un dato que es sumamente interesante es el tema del empoderamiento de la mujer en las zonas rurales. Y esta es una cosa que creo que todos tenemos que poder resaltar, ¿no? Uno de los elementos centrales en el ciclo de violencia doméstica es el que las mujeres no pueden romper el ciclo por falta de autonomía económica, en muchos casos. El trabajo de mujeres en el campo, básicamente vinculado, en este caso, a agricultura familiar, que se asocia para exportar o agroexportación también, está permitiendo tener unos indicadores de incorporación de mujeres realmente mucho mejores de lo que teníamos hace unos años atrás. Y creo que eso es algo notable que debemos resaltar. Finalmente, muchas gracias, congresista presidente, por su paciencia. Creo que estamos trabajando para lograr que todos los sectores y los productores, todos los sectores del Estado, le demos el sitial al sector agrario que merece. La seguridad alimentaria, los servicios ecosistémicos, las divisas que genera este sector, por supuesto son importantes, pero lo más importante es la gran cantidad de personas que están involucradas con la producción agraria, pecuaria o forestal en nuestro país. Somos un sector que tiene que ver con todos los ciudadanos y ciudadanas porque todos comemos
todos comemos y tenemos que preocuparnos porque lo que comamos sea de cada vez mejor calidad, pero también porque los productores que permiten que tengamos esos alimentos tengan cada vez mejores condiciones para producir y mejores ingresos. Yo quisiera, presidente, terminar aquí la presentación y tener a disposición las respuestas, por supuesto, para lo que hemos presentado en el PPT, pero también todas las preguntas que nos hicieron, que son 30, yo tengo las respuestas aquí. Con gusto a cualquiera de los congresistas que quiera puedo contestarle las preguntas que nos han hecho. Gracias. Gracias, ministra. Agradecemos el informe presentado por la ministra de Agricultura y damos la bienvenida a los congresistas Trujillo, congresista Yuyes, congresista Scheffer, congresista Villanueva, la congresista Noceda, el congresista Palomino y el congresista Sarmiento. Iniciamos el debate. Damos la palabra al congresista Wilber Rosas. Señor presidente, por su intermedio saludar a la ministra Fabiola Muñoz, igualmente a la viceministra María Elena Rojas, y de verdad también me gustaría que el agro sea como nos los ha explicado en este documento. Me parece que este país, que es agrario, sería una maravilla. Y cuando estamos hablando de una población económicamente activa en el agro de casi el 30%. Entonces estamos hablando de casi 10 millones de personas que se dan trabajo solos. O sea, el Estado hace poco o casi nada. Hay sectores en los cuales la presencia del Ministerio de Agricultura o del Estado es casi nada. Yo vengo del Cusco, he trabajado en zonas, mi pueblo tiene zonas altoandinas y ahí pues la presencia no es posible. Y cuando hacemos una constatación, yo quisiera tocar, porque aquí hay muchos puntos que tocar. Conociendo el trabajo de la ministra, yo no dudo de sus intenciones, porque hemos ido trabajando cuando ella fue ministra del Ambiente. Igualmente le veo una cartera que es también muy importante, Agricultura, y sé de su propósito y de su capacidad de trabajo. Pero no depende mucho de ella todo esto. Depende también de cómo funciona la estructura del Estado, y la estructura del Estado no nos muestra la mejor vocación agraria en nuestro país. Y por eso, señor presidente, creo yo que lo que tenemos que hacer, y basta constatar un hecho, ¿no? En este momento tenemos en el Valle del Tambo, en Arequipa, una huelga de casi desde el 15 de agosto, no sé cuántos, 50 y tantos días ya va, y esta gente en el Valle está luchando por mejores condiciones para el agro. Esos 22.000 productores del Valle del Tambo que están en huelga, están luchando porque se defiende el río, porque se defienda el agua, porque se defienda los suelos, porque se defienda el medio ambiente, y nadie le hace caso. Y lo más triste fue cuando se habló ahí en el Coliseo cerrado de Cocrachacra, donde decían, nos gustaría que la ministra de Agricultura dijera algo por nosotros, y que no defiendan a la minera, sino que defiendan a los productores agrarios. Eso es una situación muy triste, con heridos, con muertos, defendiendo la vida, defendiendo el trabajo y defendiendo el agro también, porque la mejor despensa que tiene Arequipa y el sur del país, Cocrachacra. Entonces, esa es una situación muy triste, ministra, y voy a partir de ejemplos también. Cuando hablamos de inocuidad, dentro de los ejes y los lineamientos que se plantean, ministra, que son 12, y que esto le digo que hemos ido trabajando todavía en el otro gobierno, y no porque yo haya sido parte de ese gobierno, sino como la red de municipalidades urbanas y rurales planteó de que esos ejes se pudieran trabajar, aprovechando la presencia de un viceministro cusqueño, César Sotomayor. Se trabajó eso con mucha intensidad.
Y esto nos gustaría que se cumpla, pero basta ver otro ejemplo. Espinar. Estamos hablando de inocuidad dentro de estos lineamientos y estamos hablando de cómo cuidar el medio ambiente, de cómo inocuidad en la agroalimentación, y vamos a Espinar. En Espinar hay 2 asentamientos mineros, ahí se produce leche, se produce carne, se produce todo esto, pero todo está contaminado, que la propia minera no lo quiere comprar. Y no reconoce. Tengo entendido que usted, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, también ha estado en las mesas de trabajo que hay en Espinar. Y seguro que le han contado de toda la situación muy triste que hay ahí con respecto a la agricultura y con respecto a la ganadería. Entonces ahí tenemos que trabajar en una situación mucho más real. Yo creo que acá, con el apoyo del propio Ministerio y la infraestructura que tiene, podemos trabajar de manera conjunta entre los lineamientos que pueda desde el Congreso aportar con las cuestiones de carácter legal, con la legislación, pero también con la buena voluntad de los sectores, pero fundamentalmente de los productores. Y por lo tanto, trabajar en función de esta gran población que se da trabajo solo y que además desarrolla el país. Porque estamos hablando que casi, y voy a utilizar sus datos, porque los datos que yo tengo puede ser que varíen de alguna manera, pero estamos hablando que esta pequeña agricultura familiar, y que ahora hay un viceministerio que se llama de la agricultura familiar, está mostrándonos los datos que la agricultura familiar tiene un 97% de total de las unidades agropecuarias. Sin embargo, por ejemplo, 4 de la tarde con 52 minutos. Vamos a hacer un alto en la transmisión de la Comisión Agraria y nos vamos a trasladar hasta la sala Raúl Porras Barranquilla.